sobre todo con la intención, sobre todo con la intención de facilitar algunas herramientas que en lo personal, cuando uno se encuentra iniciando en la parte de investigación, pues es justamente la parte donde uno quisiera a lo mejor estas cosas prácticas, ¿sí? A veces el hacer teoría es bueno, por supuesto, dentro de la formación, en las maestrías, en los doctorados, por supuesto que nos lo han hecho insistir mucho. Sin embargo, creo que lo práctico también puede ser, sobre todo para nosotros que somos médicos, que somos clínicos, para nosotros lo práctico a veces es como muy esencial, ¿no? Entonces es muy importante esa parte. Yo tengo ya prácticamente 5 años en el área de investigación, yo estoy como investigador de tiempo completo y mi línea de investigación principal es trasplante renal. Sin embargo, se han abierto algunas otras posibilidades, como es ahorita actualmente una corte de nefropatía lúpica, sobre todo por mi formación como nefrólogo, ¿no? Entonces, lo importante es finalmente tratar de algo que siempre nos han insistido mucho en la formación, y sobre todo que yo sí también recomiendo, por supuesto, mucho, es el formar cortes de investigación. Si nosotros somos capaces de formar una corte de investigación, que realmente es una tarea muy importante y es mucho trabajo, pero si uno llega a formar cortes de investigación, pues por supuesto que esto va a fortalecer mucho las sedes donde se realice justamente investigación. Y bueno, todo esto va a culminar en la parte sobre todo de las publicaciones científicas, por supuesto aspirar al Sistema Nacional de Investigadores, que es un objetivo que muchos de los investigadores pues obviamente tenemos, quienes ya somos SNI, pues obviamente ir brincando al SNI 1, al SNI 2, al SNI 3, por supuesto, y esto va a mejorar sobre todo mucho la calidad de las investigaciones, el buscar recursos para las instituciones, que es sumamente importante. No sé si sepan que ahorita se cerró una convocatoria que fue abierta en noviembre y que finalmente la intención es buscar recursos que fueron destinados una tercera parte para la parte operativa, una tercera parte para los investigadores asociados y una tercera parte para los investigadores titulares, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante porque bajan recursos para sus instituciones y estos recursos pues pueden ser aprovechados, por supuesto, en la investigación, ¿no? Bueno, básicamente empezaremos entonces. Lo primero es una elaboración de una base de datos. Se tiene que tener muy claro qué es lo que tenemos. Yo les voy a presentar el ejemplo de de un trabajo de una de mis maestrías, que fue sobre supervivencia del paciente trasplantado en comparación con el tipo de donante. Y aquí lo importante finalmente es pues saber hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de nuestra investigación. Entonces, esta base de datos está dirigida justamente en el conocer, el tener muy claro cuál es el objetivo. El objetivo es conocer los factores que están relacionados a la supervivencia del paciente por tipo de donante. En este caso, las variables importantes eran entonces el tiempo de evolución, en este caso el tiempo en el que el paciente fue trasplantado, de ahí el seguimiento al año, esto es cuántos pacientes se mantienen vivos al año de seguimiento, y una de la comparativa finalmente entre los grupos serán aquellos pacientes que entonces están relacionados principalmente con el tipo de donante, en este caso el donante vivo contra el donante fallecido. Entonces, bueno, una de las tips o de los consejos que finalmente puedo ofrecer es que, bueno, siempre hagamos una identificación. Aquí quise compactar un poquito el nombre, sin embargo, por supuesto que tenemos el nombre de los pacientes. Esto para fines éticos, lo conveniente sería que el nombre, el número de seguridad social y todo aquello que identifique al paciente sea única y exclusivamente del dominio del investigador principal. A partir de ahí, por supuesto que yo hago colaboraciones con algunos otros grupos de investigación o con algunos otros investigadores y muchas veces nos comparten las bases de datos. Sin embargo, casi siempre o por recomendación sería que esas bases de datos que se compartan mantengan en confidencialidad el nombre del paciente
o aquella otra cosa que puede identificar al paciente, como puede ser un RFC, un número de seguridad social, etcétera. Y a partir de ahí, pues se ha manejado solamente con un identificador, en este caso un IDEM, y este IDEM pues va a permitir siempre mantenerlo en este anonimato al paciente y bueno, posterior a ahí los demás datos. Como quiero pensar que ya se ha abordado en algunas otras clases o en algunas otras sesiones, pues normalmente la forma en la que manejamos nosotros los datos. Eh, eh, ya es sabido, existen variables cuantitativas, cualitativas. De las cuantitativas, en este caso, las que van a ser relacionadas con, o bueno, las que tienen un carácter continuo o un discreto, y en el caso de las cualitativas, las que son ordinales y las nominales. Esta importancia en cuanto a las variables es justamente eso, ¿no? Es muy importante porque finalmente va a definir el poder de cada una de las variables. No sé si tengan conocimiento de que existen variables que puedan ser, que puedan tener un mayor poder que otras. ¿Cuáles son aquellas variables que tienen mayor poder? Pues las que van a tener mayor poder son las variables cuantitativas. Todas aquellas que tengan un número que pueda ser idealmente de forma continua, no, y bueno, también habría las discretas en este caso, pero todas aquellas variables cuantitativas van a tener un poder mayor que las cualitativas. No con esto estoy diciendo que se tengan que menospreciar las variables cualitativas. Por supuesto que van a tener mucha relevancia. De las variables cualitativas, también las que van a tener una mayor un mayor poder estadístico serán las ordinales y después serán aquellas que son las nominales, ¿sí? Entonces, si nos vamos en ese poder estadístico, no hablo de importancia, hablo de poder estadístico. Entonces tendremos las cuantitativas, posteriormente las cualitativas de carácter ordinal y después las cualitativas de carácter nominal. Esto porque es importante mencionarlo, sobre todo en cómo vamos a manejar los datos. Yo siempre les pongo un ejemplo, yo tengo grupos de médicos residentes que finalmente pues de forma individual yo llevo tanto los cursos de metodología como vía estadística en el caso de los residentes, y a ellos les insisto mucho, sobre todo, en cómo tengamos que manejar los datos. Un ejemplo que siempre les pongo de forma clásica es hemoglobina. Si yo quisiera decirles a lo mejor que algún residente se acerque conmigo y quiera decir, oiga, doctor, quiero saber cuál es el impacto que tiene la anemia en la funcionalidad del injerto. Entonces, si yo me establezco en el contexto de querer manejar esa variable como aquellos pacientes que tienen anemia sí y anemia no, entonces yo podré categorizar o yo podré hacer mi variable como una variable de tipo cualitativo nominal, que en este caso sería sí y no. Sin embargo, el consejo que les comentaría yo es, sobre todo partiendo de la elaboración de una base de datos, es que lo ideal sería que se calculara o que se tomara el dato en crudo, en este caso el valor tal cual de la hemoglobina. Esto está relacionado, con el poder de la variable, que sería una cuantitativa, en este caso sería una cuantitativa continua, y la otra estaría en relación con que si nosotros quisiéramos más adelante utilizar esa variable, sobre todo en algún otro modelo especial, como puede ser alguna regresión lineal, o digamos si yo hago seguimientos de hemoglobina y entonces yo tenga que utilizar una T pareada o alguna otra prueba estadística que me ayude, entonces yo voy a tener ese dato tal cual, en este caso de la hemoglobina, y por supuesto me va a permitir en el programa estadístico SPSS, que es el que más domino yo, poder hacer una transformación de variable prácticamente en menos de un minuto. Y entonces yo podré categorizar a aquellos pacientes que tienen anemia sí o anemia no, de acuerdo a los lineamientos que existen hoy en día. Pero muchas veces puede haber algunos cambios importantes, sobre todo en definiciones o en puntos de corte. Inicialmente en COVID se tomaba como punto de referencia a aquellos pacientes que tenían 60 o más años, y los primeros artículos, muchos de ellos vienen separados justamente basado en este punto de corte de riesgo.
Sin embargo, en países latinos se observó que el riesgo para COVID podía representar incluso en edades un poco más tempranas, 50, 55 años. Si nosotros hubiéramos dentro de la investigación poner la edad como factor de riesgo solamente dicotomizada, esto es en una cualitativa de carácter nominal, pues entonces mucha de la información no se podría evaluar con nuevos parámetros o nuevos puntos de corte. Entonces es importante finalmente establecer idealmente que las variables vayan preferentemente la mayoría o la gran mayoría de las variables que se pueda como cuantitativas. Y después podremos categorizar o podremos estratificar al modo que nosotros quisiéramos en una cualitativa nominal o una cualitativa ordinal. ¿Sí? Bueno, otra recomendación que se da siempre es, en el caso de aquellas variables que puedan representar alguna situación, de forma arbitraria se ha tratado de establecer que hay algunas variables como aquellas que están de sí y no, ausente, presente, negativo, positivo, preferentemente manejarlas con ceros y unos. Hay quienes manejan unos y dos, sin embargo, la recomendación sería ceros y unos. Cero para todo aquello que sea negativo, ausente o no. Uno para todo aquello que sea positivo, presente o sí. Esto es una nomenclatura o de forma arbitraria se ha tratado de adoptar en el contexto de la investigación, sobre todo para tener un mejor control o un mejor entendimiento, sobre todo al momento de presentar nuestros datos en una base de datos. Otra forma de visualizar, por ejemplo, en este caso, sexo, hombres y mujeres. En este caso, nosotros no hicimos una categorización como tal, eh, sin predominio. Y esto aquí podemos, el sexo normalmente lo podemos, si no hay un predominio, podemos darle nosotros el valor que nosotros queramos de ceros y unos. Sin embargo, también hay algunas variables, como es el sexo, donde finalmente pudiéramos también establecer ceros y unos con una tendencia marcada dependiendo de los datos. Pongamos un ejemplo. Lupus. Ahorita lupus tiene una prevalencia mayor en la mujer que en el hombre, casi 9-1. Pero en el contexto de la nefropatía lúpica, es más agresivo en el hombre que en la mujer. Si yo estoy haciendo una corte de lupus, entonces yo voy a poner como factor de riesgo el hecho de ser mujer. Entonces yo voy a tener una prevalencia mayor de 9-1 en comparación del hombre. Si mi corte es una corte general de ceros y unos, entonces donde la mujer es el factor de riesgo, entonces yo le pondría a la mujer el 1 porque es el factor de riesgo y el 0 al hombre porque es el que no tiene un factor de riesgo. Pero en el contexto de la nefropatía lúpica, entonces yo manejaré o puedo manejar, si mi corte es exclusivamente de nefritis lúpica, entonces yo podré manejar al hombre como el factor de riesgo, en este caso 1, y a la mujer como 0, que es aquellos que en teoría representa el ser mujer un factor protector para la nefropatía lúpica. Perdón. Entonces, es formas arbitrarias en las que podemos, en las que se ha establecido un poco el cómo señalar, sobre todo los datos en las cuestiones del manejo de la base de datos. Otros comentarios sería entonces, por ejemplo, pues establecer muy bien. Yo siempre les digo, después de la elaboración de la base de datos, tenemos que darnos a la tarea de poder establecer sobre todo algunas situaciones importantes y revisar nuestras bases de datos, principalmente en las bases de datos donde representan todas las variables que son de carácter cuantitativo. Tendremos que revisar siempre los extremos, le llamamos nosotros outliers. Entonces, tenemos que revisar siempre los extremos de los datos. Esto es con la intención finalmente de saber si existe una condición biológicamente
coherente, que le llamamos nosotros plausibilidad biológica o que es llamada plausibilidad biológica. Entonces, saber si puede ser plausible, y esto es importante sobre todo en algunos, dentro de la investigación existe esto que le llamamos nosotros la lectura crítica por todos los lineamientos de todos los lineamientos AGRI que finalmente están relacionados con la lectura crítica. Y dentro de estos lineamientos de la lectura crítica, pues obviamente nos ayuda o nos permite saber si la información que estamos nosotros analizando realmente es adecuada, es veraz, ¿sí? Entonces existen toda una serie de checklists, las guías Stroop, Consort, etcétera, ¿no? Entonces, donde finalmente nosotros podemos determinar si nuestros datos tienen esa coherencia, un artículo científico tiene esa coherencia en el sentido estricto de la lectura crítica de un artículo científico. Y por supuesto que el analizar las variables dentro de la base de datos nos permitirá entonces que nuestro artículo científico, pues obviamente tenga una mejor aceptación al momento de ser enviado a alguna publicación científica. Entonces, vamos a tener entonces lo que es la revisión de lo que son los extremos de cada una de las variables. Aquí, por ejemplo, podemos observar finalmente que va desde 34 y hasta 114.2 años. Esta base de datos es una base de datos ya limpia, y pues finalmente ya me di a la tarea de hacer esta limpieza de la base de datos dentro de los extremos, y es muy importante revisar estos extremos antes de hacer la transportación de la base de datos del Excel hacia nuestro SPSS. Entonces vamos a tener finalmente esta revisión, y así para todos y cada una de las variables, tanto las cualitativas como las cuantitativas, aunque principalmente las variables de carácter cuantitativo serán aquellas que tengamos que revisar con una mayor precisión en el sentido estricto de los extremos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la hemoglobina y pues todo el mundo podrá cuestionar, por supuesto, que pues cómo vamos a meter un paciente a trasplante con 5,1 de hemoglobina, ¿no? Sin embargo, si nos vamos en el contexto estricto finalmente del trasplante, pues vamos a saber, por supuesto, que cada transfusión va a representar un efecto aloinmunogénico y, por supuesto, entonces la formación de anticuerpos que pueda presentar alguna situación, sobre todo de mayor inmunidad o de mayor riesgo inmunológico dentro del trasplante. Por eso muchos pacientes pues a veces entran en estas hemoglobinas, no es lo ideal, por supuesto. Muchos de estos pacientes son transfundidos después de, por supuesto, el evento quirúrgico. Y bueno, esto también puede representar algunas otras críticas, sobre todo hacia los sectores que envían a estos pacientes hacia el trasplante, porque esto nos habla ya de otro contexto que le llamamos nosotros guías DOPS, que por supuesto también pudiera ser tema de investigación futura. Y bueno, sin embargo, sí tenemos que analizar, o sea, es factible que un paciente tenga 5,1 de hemoglobina, pues sí, sí es biológicamente posible, no sería lo ideal, pero sin embargo, así se presentaron antes del trasplante y así finalmente se tienen que presentar los datos, ¿no? Y estar conscientes finalmente de todo esto. Y esto puede ser incluso motivo para algunos otros estudios futuros, ¿no? O sea, qué tanto les va a estos pacientes que se encuentran en una anemia severa, qué tanto les va a los de anemia moderada, qué tanto los de anemia leve, aquellos pacientes que entran sin anemia, etcétera. Y bueno, esto nos permitirá sobre todo la estratificación de los datos. Entonces vamos a revisar todas y cada una de las variables. Finalmente, yo la recomendación, repito, manejarlo como ceros y unos. Hay quienes manejan un comentario, donde este comentario, pues puede uno escribir finalmente aquí, el 0 va a representar el uso de Basiliximab, por ejemplo, y el 1 va a representar el uso de timoglobulina, y finalmente lo podemos establecer como dentro de un comentario o lo podemos establecer como parte del nombre de la variable. A mí la parte también como una cuestión de un consejo o a lo que a mí se me hace más práctico es manejarlo como dentro de la variable. ¿Por qué? Porque esto al hacer la transportación al SPSS ya no me tengo que estar regresando así como de, a ver, ¿cuáles eran los ceros y cuáles eran los unos? Prácticamente ahorita que abramos el SPSS, ustedes podrán ver que prácticamente ya no lo da como tip, prácticamente ya nos dice cuál es cuál.
y entonces ya nada más hay que poner los valores en el programa estadístico y resulta ser un poquito más sencillo. Lo mismo en este caso. Por ejemplo, aquí solamente estamos relacionando aquellos pacientes que usaron onotacrolimus y en este caso, por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es aquellos pacientes del tipo de donante, el vivo relacionado, vivo no relacionado y el fallecido, y aquí donde se hizo la fusión de aquellos pacientes solamente en vivos y en fallecidos, donde el vivo representa el 0 porque es el de menor riesgo y el fallecido el de mayor riesgo, porque finalmente existen muchos datos dentro del donante fallecido que no se conocen y por supuesto que estamos o que el paciente receptor de donante fallecido puede estar expuesto a algunas otras situaciones importantes. Es importante mencionar también que si el dato no se encuentra, que si el dato no se tiene, estamos hablando de, este es un trabajo ambispectivo, del 2013 al 2019 fue retrospectivo y del 2020 hacia diciembre del 22 fue en el contexto prospectivo, entonces por eso el carácter de un trabajo ambispectivo o de una corte ambispectiva. Y en este caso hay algunos datos que, por supuesto, en ese contexto de lo retrospectivo va a existir muchos datos faltantes. Si no está, no está, punto. O sea, no se tiene que tratar uno de quebrar la cabeza en ese sentido y ahí hay formas finalmente de compensar un poco estos datos faltantes. Hay 3 mecanismos en los que normalmente tratamos de compensar esos datos. Si el dato es realmente muy relevante, lo ideal sería no llenar la casilla, dejarla vacía. Y finalmente tratar de encontrar por lo menos el 90% de los datos, que entonces pueda ser representativa esa variable. Si el dato finalmente puede ser útil el llenado, por ejemplo, no sé, hemoglobina. Yo quisiera completar en todos mis pacientes, resulta que tengo el dato del 94% de mis datos, de mi variable, entonces lo que voy a hacer es primero sacarle su distribución. Si su distribución es libre, entonces voy a utilizar su mediana. Si su distribución es normal, entonces voy a utilizar su media, ¿sí? Y esto me va a permitir hacer el llenado. Si yo lo completo con media o con mediana, entonces estos datos rellenados con media y con mediana me permitirán entonces que esos datos que estoy añadiendo se van a ir al centro de la información, pensando hipotéticamente en lo que es una campana de Gauss, se van a ir todos hacia el centro y no van a modificar en absoluto, sobre todo la dispersión de los datos. Que, bueno, en ese contexto, pues es nada más tratar de identificar cuál es el tipo de distribución que tiene cada una de mis variables, repito. Entonces, haríamos entonces nuestras pruebas de normalidad de Shapiro y Kolmogorov, y a mi prueba de normalidad me permitiría establecer cuál va a ser entonces su medida de tendencia central, su medida de dispersión, y por lo tanto también cuál va a ser entonces el mecanismo por el cual yo voy a tratar de compensar esas celdas vacías. En este caso, por ejemplo, es número de arterias. Por supuesto que su mediana, incluso su moda, será 1, porque es el grueso. O sea, el 76, 78% de nosotros tienen o tenemos una arteria renal. Sin embargo, el otro 22, 24% tienen o tenemos arterias múltiples, ya sean 2, 3, 4, 5 arterias. Entonces, es un dato realmente muy relevante que en este caso lo preferible es dejarlo vacío y decir, bueno, en este caso, por ejemplo, es que no recuerdo exactamente, creo que eran 1139 sujetos analizados dentro de los trasplantes, pues podemos encontrar solamente, no sé, 1000 pacientes, se determinó el número de arterias que tenemos, ¿no? Por ejemplo, vámonos a esa parte. Vacías había 218 de las 1139 registros. Ahí se prefirió, por supuesto, manejar entonces mejor el dato como vacío, no se reúne el 90% de los sujetos, sin embargo es un dato relevante para la finalidad del estudio, que es preferible manejarlo como un dato incompleto y ser muy francos al momento de establecer los datos, agarrar y decir de la variable número de arterias,
no se cuenta con, o se contó nada más con el 70, 76% de los sujetos y se analizará de este modo, ¿sí? Entonces, ser muy claro y muy preciso en ese contexto. Entonces, tenemos nuestra base de datos, hacemos la limpieza. Lo más recomendable, repito, es manejar ceros y unos. Cero, donde esté todo aquello que sea no ausente, negativo o que no represente riesgo. Y unos como sí, presente, positivo o aquello que represente un riesgo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros normalmente manejamos. Bueno, tenemos nuestra base de datos lista, preparada para transportar al SPSS. Ya me di a la tarea de hacer la transportación a la base de datos, al SPSS, al programa estadístico como tal. Realmente es muy sencillo. La forma de transportarlo es en archivo, después en abrir, luego nos vamos a datos y aquí en datos tratamos de traer nuestra base de datos. En este caso, la base de datos maestría y la transportamos finalmente al programa. Cuando yo les decía que en la variable se puede manejar cómo hicieron ustedes el señalamiento de sus datos, aquí por ejemplo vemos un ejemplo clásico en el caso del sexo. Femenino fue manejado como 0, masculino como 1, y eso al momento de ponerlo 1 en las etiquetas, principalmente en los valores, pues prácticamente aquí mismo dentro del programa le permite a uno determinar muy bien esto. Entonces yo ya sé que el 0 es femenino porque prácticamente me lo dice el nombre de mi variable, el 1 es masculino y es la forma en la que finalmente en lo personal a mí me gusta un poco más. Sin embargo, pues bueno, si quieren ustedes tener su listado aparte o haber insertado los comentarios para poder saber exactamente qué fue. Por ejemplo, si ustedes quisieran poner, no sé, etiología de la enfermedad renal y que quieran manejar, pues por supuesto, muchos datos, pues va a ser imposible ponerlos dentro del nombre de la etiqueta. No sé si al 1 le van a poner nefropatía diabética, al 2 nefropatía hipertensiva, glomerulopatías primarias, secundarias, etcétera, malformaciones, bueno, etcétera. Sin embargo, cuando ya se tiene una variable más corta, como pueden ser una dicotómica o alguna politónica, pero que sea solamente 3, 4 datos, pues a lo mejor se puede manejar dentro de esto. Si ya son muchos, pues escaparía de esa posibilidad. Sin embargo, sí es la forma, a lo mejor en la que en las dicotómicas, pues sería como a lo mejor desde la etiqueta, ¿no? Entonces yo pongo Basilizumab como aquellos que van a tener 0, timoglobulina 1, y al momento de poner mis valores finalmente en mis etiquetas, perdón, pues a mí me va a ser muchísimo más fácil identificarlos. Algo que también es muy importante revisar es la anchura, los decimales, principalmente los decimales. Es muy importante ajustarlos, sobre todo porque a veces los decimales pues pueden tener aquí, no sé, un 20 y entonces de repente le salen gráficas con muchos ceros, pues prácticamente esta es la corrección recomendada. Y otra de las cosas que tenemos que observar también aquí es finalmente el cómo vamos a manejar nosotros nuestros datos, ¿no? Entonces, escala todo aquello que sea numérico, nominal, pues todo aquello que sea, pues justamente una variable nominal. Les va a mencionar también la escala en aquellas variables que son de carácter ordinal, y pues es la forma en la que nosotros vamos a poder estratificar o señalar cómo es la medida de la variable que nosotros estamos observando, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí esto. Bueno, como parte de este tema también estaba el cómo hacemos los análisis. Todo artículo científico parte de 4 tablas o 4 cuadros, como a lo mejor es la sugerencia, manejarlo como cuadro y no tanto como tabla, ¿no? El tabla es más como una cuestión anglosajona, sin embargo, cuadro creo que es lo más permitido por la lengua española, y entonces los cuadros normalmente que están representados en un artículo, y si esto, vamos retomando lo que es la famosa lectura crítica de un artículo científico, pues siempre en el cuadro 1 estarán las características basales. Siempre estarán las características basales. Entonces, el cuadro 1 nos va a representar entonces las características de nuestra población, de la totalidad de nuestra población. En este caso, por ejemplo, estamos analizando una base de datos de 1,139 pacientes trasplantados del 2013 al 2022. Y esta base de datos pues nos representa entonces la totalidad de nuestros datos, que vamos a poner cuál es la edad,
el sexo, finalmente las variables que nosotros queramos. Ahorita les voy a presentar los cuadros y cómo finalmente se tienen que ir trabajando los cuadros. Entonces, las variables, entonces, en el cuadro 1, que son características basales, se tendrán entonces que dividir entre variables cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se presentarán como frecuencias y porcentajes. Las cuantitativas se tendrá que trabajar primero su medida, su distribución. Primero, a las cuantitativas tendré que aplicarles las medidas para poder determinar entonces la distribución. Son las famosas pruebas de Shapiro y Kolmogorov, que en el caso de nosotros identificamos el utilizar Shapiro cuando nuestra variable tiene menos de 50 sujetos. A forma de mnemotecnia, Shapirito. O sea, son las que tienen poquitos datos, ¿sí? Y Kolmogorov se utilizará cuando tengamos más de 50 sujetos por variable. En este caso, estamos hablando de una base de datos de 1139 y entonces aquí nosotros utilizaremos siempre Kolmogorov. A pesar de que hay algunas variables que puedan tener menos datos, aún así no va a llegar a 50, porque si tenemos menos de 50 en una base de datos de 1139 sujetos, pues por supuesto que esa variable no nos va a servir para nada. Entonces aquí, en el contexto de esta base de datos, todos utilizaremos Kolmogorov. No sé si esa parte ya más o menos se las dentro del diplomado se les han dicho, bueno, no sé, pero si no, lo hago rápido. Nos vamos a meter a la parte de analizar. Esto es para poder determinar la distribución de la variable. Me voy a ir a la parte de analizar, me voy a estadísticos descriptivos y me voy a ir a explorar. Aquí en explorar voy a meter la variable que finalmente voy a analizar su distribución. En este caso yo quiero analizar años. Me voy a meter a la parte de estadísticos. Siempre hay que presionar percentiles, porque los percentiles los vamos a utilizar si nuestra variable es de libre distribución. Le pongo continuar, me voy a la parte de gráficos. Aquí en los gráficos voy a poner gráficos de normalidad con prueba. Esta parte de los descriptivos, de tallos y hojas, obviamente los gráficos QQ o los plots QQ para que no se escuche ahí medio extraño. Y vamos a poner esta parte de pendientes juntos. Esto es cuando metemos muchas variables a analizar de forma continua o de forma inmediata aquí todos. Pero aquí lo más importante son los gráficos de normalidad con prueba. En la parte de opciones, es muy importante que si ustedes van a meter muchas variables en el listado de dependientes, siempre pongan excluir casos según pareja, porque si no, les va a analizar los datos de la variable que menos datos tenga. Y entonces esto puede, si no se maneja bien el programa estadístico y no se comprende de forma adecuada, entonces les van a dar resultados erróneos. Entonces hay que poner siempre excluir casos según pareja. Esto, repito, en el contexto de si ustedes manejan muchas variables dentro del listado de dependientes. Le pongo continuar. ¿A qué me refiero? Aquí yo puedo analizar muchas variables al mismo tiempo, o todas incluso al mismo tiempo. Entonces, si apenas se está como iniciando en esta parte, lo recomendable es variable por variable. Sin embargo, si ya se domina, pues se pueden incluir todas y nada más tener muy al pendiente esta parte de el análisis caso según pareja. Vamos a correr finalmente el programa, vamos a correr esta parte del análisis y hay ocasiones en las que podemos analizar si nuestra variable es una variable de libre distribución o no, con la parte de la simetría y la kurtosis. La simetría hace alusión a si finalmente, si nuestros datos están cargados hacia la izquierda, hacia la derecha, y la kurtosis hace alusión a la agudeza de la curva. Si es una curva muy picuda o si es una curva muy plana. Y de ahí vienen algunos nombres, como puede ser leptocúrtica, mesocúrtica. Sin embargo, bueno, esto no, creo que es tema de otra clase, ¿no? Pero para fines prácticos, obviamente el gráfico de tallo y hoja nos va a ayudar muchísimo para hacer esa lectura. Lo que son los plots QQ también nos van a ayudar mucho para finalmente ir viendo la tendencia de distribución de cada una de nuestras variables.
Y aquí vamos a tener representado nuestro cuadro de tallo y cajas y bigotes, donde finalmente vamos a obtener aquí la mediana, vamos a tener el rango intercuartilar 25.75 y los bigotes que nos van a representar el rango intercuartilar 5.95 con algunos puntos de corte fuera. Sin embargo, un poquito más arriba, vamos a nosotros a poder observar lo que son las pruebas de normalidad. Las pruebas de normalidad de Shapiro y Kolmogorov. Entonces, para fines prácticos, existe toda una serie de parámetros que se utilizan en cada una de las pruebas estadísticas llamados supuestos. Cada prueba estadística tendrá sus supuestos. Y uno de los supuestos de las pruebas estadísticas es cómo está representada la hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula del supuesto de la prueba de normalidad nos dice que la variable, la tendencia de la variable es hacia una distribución normal. Si esto le damos ese carácter de significancia, esto es saber si, entonces, si esto es significativo, entonces todo lo que es significativo tiende a rechazar la hipótesis nula. Entonces, como esto sale significativo, rechaza la hipótesis nula de la prueba de normalidad y entonces lo que hacemos nosotros es aceptamos la hipótesis alternativa de la prueba de normalidad que nos dice que entonces nuestra variable tiene una libre distribución. Este es el camino un poco largo para poder interpretar lo que es la prueba de normalidad, pero para fines prácticos. Si la prueba de normalidad es significativa, mi distribución de mi variable es libre. Si la prueba de normalidad no es significativa, entonces mi distribución es normal. ¿Esto qué significa? Que entonces, si tengo una distribución normal, voy a utilizar media con desviación estándar. Si mi distribución es libre, entonces yo tengo que utilizar mediana con rango intercuartilar. Esto hace alusión finalmente a mi medida de tendencia central y a mi medida de dispersión, que es lo importante. Entonces, establecer qué medida de tendencia central voy a utilizar y qué medida de dispersión voy a utilizar. ¿Sí? Esto es en las variables cuantitativas. En las cualitativas, entonces está relacionado con frecuencias y porcentajes. En este caso, por ejemplo, hombre y mujer. Y en el contexto del hombre y la mujer, entonces yo voy a poder poner frecuencias y porcentajes. Entonces, las variables cualitativas, pues voy a obtener el dato de la frecuencia y el porcentaje. ¿Sí? Esto es para poder establecer o poder diseñar mi cuadro 1, que es el de características basales. Entonces, vamos a ver esos cuadros. El cuadro 1 de características basales, entonces, estará relacionado con los análisis estadísticos que yo realice de cada una de mis variables. Estamos en la parte todavía más básica, ¿sí? Que es la parte de establecer mi medida de tendencia central y mi medida de dispersión. La forma en la que se representan los datos en un cuadro, entonces será normalmente de este modo. El cuadro 1 nos habla de las características basales de mi población. En este caso, el trasplante renal son 1.139 pacientes trasplantados, de los cuales su mediana de edad son 31 años. Recordemos que entonces mi prueba de normalidad de Shapiro y Kolmogorov resultó que fue significativa, rechazo la hipótesis nula, acepto como alterna la verdadera y entonces yo utilizo mediana y rango intercuartilar. ¿Qué pasó en el caso de hemoglobina? En el caso de hemoglobina yo estoy utilizando como medida de tendencia central la media y como medida de dispersión la desviación estándar. Esto hace alusión porque la prueba de normalidad que corrí en la variable hemoglobina me dice que no es significativa y por lo tanto asumo como verdadera la hipótesis nula y esto me dice que entonces tiene una distribución normal. Si yo tengo esa distribución normal, entonces voy a utilizar media y desviación estándar. Esto es importante siempre, por ejemplo, señalar, en este caso la hemoglobina. Aquí nosotros, si ustedes se fijan, le estamos poniendo una anotación diferente. Esta anotación diferente tiene que estar representada al final de cada uno de los cuadros. En este caso, esta anotación me dice asterisco expresado con media y desviación estándar por distribución normal.
Uno de los consejos que nos daban, por supuesto, algunos de nuestros profesores, incluso actualmente en el doctorado, es un cuadro se tiene que entender por sí solo. Entonces, no tendrían que voltear a ver el texto de un artículo para poder entender un cuadro. Un cuadro se tiene que dar a entender por sí solo y esta es la forma normalmente en la que nosotros expresamos. Entonces, nosotros expresamos nuestros datos con media y rango intercuartilar, a excepción de esta variable que va a estar presentada como media y desviación estándar. Y en el caso de las variables cualitativas, con frecuencias y porcentajes. ¿Sí? Ok, voy a irme un poquito más rápido, nada más para a lo mejor hacer... El cuadro 2 de todo artículo científico representa las características separadas por maniobra o desenlace. En este caso, la maniobra será el tipo de donante. Y puedo yo añadir otro cuadro que está en relación con el desenlace. En este caso, por ejemplo, aquellos pacientes que viven y mueren. Ajá. Entonces, la maniobra será el tipo de donante y el desenlace será el vivir o morir a un año de seguimiento. Entonces, el cuadro 2 va a representar normalmente lo que son las mismas características que planteamos en el cuadro 1, pero ahora separados por maniobra y o desenlace. Y esto es sencillo, normalmente nos vamos nuevamente a la parte de analizar, nos vamos a la parte de estadísticos descriptivos, regresamos a la parte de explorar y aquí en la lista de factores, entonces yo voy a buscar aquellos pacientes que están relacionados con el tipo de donante, pero también lo puedo hacer en relación con aquellos pacientes que vivieron o murieron, ¿sí? Y entonces tengo la edad, me voy a la parte de gráficos. Aquí es muy importante que ya quite lo de gráficos de normalidad, quite lo de tallo y hojas, porque finalmente esto se hace para hacer el análisis dependiendo de cómo está la distribución de mis datos. Entonces ya no me es útil en este segundo paso. Le voy a poner continuar, estadísticos, sigo manejando los percentiles, porque si yo requiero, si mi variable es de libre distribución, entonces voy a utilizar los percentiles, ya sea el 25-75, que es el más habitual. Sin embargo, hay algunos otros que están acostumbrados a utilizar otros percentiles, como puede ser el 595, o hay quienes manejan incluso el mínimo y el máximo. De forma global, 25-75 es el que más se utiliza. Entonces le voy a poner continuar y le voy a poner aceptar. Entonces, en este segundo momento, para la representación de los datos, yo ya sé que mi variable edad es de libre distribución. Entonces, toda esta parte de ubicar mi media y mi desviación estándar no me va a ser útil porque finalmente mi variable es de libre distribución y entonces me voy a ir a la percentiles. Aquí yo veo que la edad de los receptores de donante vivo es de 28 años y la edad del receptor de donante fallecido es de 37 años. Hay una diferencia, en este caso, de 9 años. Esto puede tener una traducción clínica y puede tener una traducción de importancia en los sistemas de salud. Estamos hablando de 9 años de diferencia, o sea, se tardan 9 años más un receptor de donante fallecido que uno de vivo. Esto es incluso la cantidad de tiempo que un paciente de donante fallecido puede tardar en una lista de espera o en ingresar a una lista de fallecido, incluso que pudo haber intentado el protocolo con algún donante vivo y que pues por alguna razón no pudo haber sido realizado el trasplante. Entonces, esto nos habla de una brecha en la adquisición de un riñón de un donante vivo a un donante fallecido. Y repito, puede tener una trascendencia en los sistemas de salud y por supuesto una trascendencia clínica. Que no es lo mismo un paciente que inicia diálisis peritoneal a los 27 años y es trasplantado a los 28, que aquel paciente que inicia diálisis peritoneal a los 27 y es trasplantado a los 37, donde entonces va a tener una repercusión cardíaca, donde va a tener una repercusión finalmente en los parámetros bioquímicos y esto por supuesto que va a mermar sus condiciones que pueden influir en un futuro en la funcionalidad del injerto y en la supervivencia del paciente ya trasplantado. Entonces, esto nos permite la estadística, ya el inicio de la estadística inferencial,
Y esta estadística inferencial nos permitiría entonces empezar a generar hipótesis de trabajo, ¿sí? Y entonces esto es muy importante al momento de nosotros presentar los datos. Si nos vamos a los cuadros, ¿cómo se representa esto en un cuadro? Pues se va a representar de este modo. En este caso, aquellos pacientes que viven y mueren, que puede ser el desenlace, o también la forma en la que nosotros podemos representar estos datos puede ser por tipo de donante. Entonces, aquí yo tengo mis datos por tipo de donante. Esto es, aquellos pacientes que tuvieron un riñón de donante vivo contra aquellos de fallecido. Y aquí, si bien vemos, la variable edad está representada finalmente con su mediana y su rango intercuartilar. En el caso del donante vivo, de 28 años como mediana y su rango intercuartilar de 27 a 37. Si nos vamos al programa estadístico, a la parte de resultados, tenemos 28 que va de 27, porque su rango intercuartilar es 25-75, que va de 23 a 37 años. En el caso del donante fallecido, su mediana es de 37 y su rango intercuartilar va de 27 a 47. Y esto es justamente lo que nosotros observamos en los datos, de 27 a 47, siendo su mediana de 37 años y en el caso del donante vivo, de 28, de 23 a 37. Y obviamente aquí ya van a aparecer algunas pruebas estadísticas que finalmente nos van a permitir hacer la diferencia entre los grupos. De acuerdo a distribución de la variable, que en este caso es una variable cuantitativa con libre distribución, aquí lo conveniente sería utilizar Udeman y Whitney para hacer la comparación entre los grupos. Sin embargo, también se puede utilizar estadística paramétrica, aunque mi variable sea de libre distribución. Es importante mencionar porque luego a veces nos quedamos casados con la idea o nos transmiten la idea de que una libre distribución es igual a estadística no paramétrica y una distribución normal es igual a estadística paramétrica. No necesariamente es así. En ocasiones podemos tener una variable con libre distribución en la cual podemos explotar los datos como con estadística paramétrica y es importante señalar eso. Entonces, se pueden presentar los datos con Udeman y Whitney, de acuerdo a si nos vamos con esa tendencia de decir libre distribución a igual estadística no paramétrica o distribución normal igual estadística paramétrica. Sin embargo, también lo podemos hacer la búsqueda con una t-de-student. Y en el caso de las variables cualitativas, pues podemos utilizar nosotros aquí chi cuadrada, que es lo más habitual para representar los datos. Y lo que les comentaba, es importante siempre mencionar el significado de lo que nosotros estamos utilizando como simbología. Expresado con media y desviación estándar por distribución normal, esta simbología representa la t-de-student, esta otra la chi cuadrada. Aquí, por ejemplo, les voy a presentar el otro cuadro donde están representados vivos y fallecidos. Y aquí además tenemos otra anotación. Y esa anotación que tuvimos aquí fue porque existió la necesidad de utilizar todavía otra prueba estadística, en este caso una prueba exacta de Fisher, que si recordamos un poco, una prueba exacta de Fisher se utiliza cuando alguna de las variables dentro de nuestra tabla de contingencia tiene menos de 10 sujetos. En este caso, una de nuestras variables tenía 8 sujetos y por supuesto tuvimos la necesidad de utilizar una prueba exacta de Fisher, lo mismo en este caso por el tipo de terapia de reemplazo renal previo, o como en el caso finalmente de la etiología de la enfermedad renal crónica, también hubo la necesidad de utilizar una prueba exacta de Fisher, ¿sí? Entonces es lo que nosotros mencionamos en los cuadros. En el caso de esta variable no hubo la necesidad de la prueba exacta de Fisher porque prácticamente ninguna de las variables dentro de las tablas de contingencia representó menos de 10 sujetos. Este estuvo limítrofe, sin embargo, seguimos utilizando nosotros una chi cuadrada. Bueno, y para fines prácticos, nosotros finalmente establecemos estas. A mí me gusta mucho hacer los cuadros en Excel y después hacer la transportación de nuestros cuadros hacia lo que va a ser nuestro trabajo definitivo, que en este caso
nuestro trabajo de tesis, nuestra publicación científica, ¿sí? Aquí si nosotros podemos observar la presentación finalmente ya dentro del texto completo. Nosotros iniciamos nuestra parte de resultados. Otra recomendación que les sugiero mucho es sobre todo esta parte, ¿no? Esto le llamamos nosotros un cuadro de selección de pacientes. Habitualmente el cuadro de selección de pacientes es muy importante siempre mencionarlo, establecer cuántos fueron eliminados, cuántos se quedaron para el análisis final y, por supuesto, cómo fue la separación de los grupos. Después de ahí viene todo lo que es la redacción y la presentación finalmente de los cuadros, como fueron elaborados en el Excel. Ya después se transporta a lo que va a ser nuestro Word, que va, repito, a ser nuestro trabajo final de tesis, de publicación científica, ya de acuerdo a la maniobra, donante vivo, donante fallecido, con sus pruebas estadísticas para la comparación de grupos. Este es cuadro 1, cuadro 2. Después vendrá el cuadro 3. El cuadro 3 siempre nos habla, lo hicimos la separación por desenlace de vivos y muertos. Este es un cuadro de dispersión por puntos para poder conocer los momentos en los que los pacientes que fallecieron, en qué momento fallecieron. Y después viene un análisis especial. En este caso hicimos un análisis de supervivencia, una curva de Kaplan y Meier, donde se establecieron pues cuáles pacientes vivían más, cuáles menos. Posteriormente a eso hicimos un cuadro 4. El cuadro 4 casi siempre representa la regresión logística bivariada. El cuadro 3, la regresión logística bivariada. El cuadro 4, la regresión logística multivariada. Y casi siempre, en algunos casos, un cuadro 5 puede representar un modelo de regresión de Cox, que pues aquí añadimos tiempo al modelo clásico de regresión logística. Entonces, aquí omitimos las regresiones bivariada y multivariada porque pues finalmente mejor presentamos los datos con un modelo de regresión de Cox y que nos establecen sobre todo lo que son los hazard ratio y finalmente cuáles son las variables que van a influir en la muerte de los pacientes, en este caso de la base de datos que nosotros tenemos. Finalmente también, además de la figura, este es Cox. Bueno, listo. Y bueno, esta es la forma en la que nosotros normalmente partimos para elaborar nuestra base de datos, los análisis que se tienen que hacer, el cómo se tienen que elaborar nuestros cuadros, nuestras figuras, de forma muy sintetizada, por supuesto, y posteriormente eso, ya el reporte final que está relacionado con la elaboración de nuestro tesis o nuestro artículo científico. Bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Hola, hola. Hola, doctor, aquí estamos. Bueno, tenemos una pregunta. Sí. Me preocupa cuando no hay preguntas. Buen día, doctor. Buen día. Se escucha un eco ahí. Buenos días, doctor. Bueno, primero agradecerle la ponencia. Sí, muchas gracias, doctor. Primero agradecerle la ponencia, la verdad es que fue muy nutrida. Y bueno, con respecto a los programas que usted utilizó, sabemos que la mayoría de esos programas tienen costo, bueno, salvo el Excel, que es de libre utilidad para muchos. ¿Alguno que usted pues sugiera que no sea tan costoso o alguna plataforma en línea donde podamos hacer las bases de datos donde no nos generen pues esos costos de software?
Bueno, en realidad yo entiendo los costos que puede representar, pero a lo mejor para quienes nos dedicamos a la investigación lo vemos como una inversión. La verdad es que vale la pena adquirirlos y sobre todo dominarlos. Hay muchos programas. Ahorita surgió mucho la moda del R, surgió mucho la moda del Stata. Sin embargo, yo desde hace 6 años aprendí el SPSS y es con el que siempre me he manejado. La realidad es que es muy completo, los programas son muy completos. Creo que el único módulo que creo que le hace falta un poco explotar es la parte de las cuestiones de los metaanálisis. Finalmente no me dedico a metaanálisis, entonces no me preocupa mucho. Y repito, es una inversión. Espero yo que existan especialistas, bueno, que estén especialistas en el diplomado. Los voy a motivar un poco. Y para que vea que es una inversión y no un gasto. Que puede ser costoso, sí, pero finalmente es una inversión. Para darles una idea, los que somos especialistas y tenemos grado de maestría, es el equivalente a doctorado para CONACYT. Y estamos hablando de que el SNI otorga una beca mensual por ser SNI 1, de casi 19,000 pesos mensuales por 3 años. En el caso del SNI 2, estamos hablando ya más o menos cerca de los 28 mensuales. Y SNI 3, pues ya casi los 40 mensuales por esos 3 años que dura. Y obviamente si ratifican su SNI, pues va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué se necesita? La especialidad, la maestría, publicar como primer autor o autor de correspondencia y que tenga factor de impacto idealmente mayor de 1. Sí, eso sería, con 5 artículos ya pueden aspirar a ser candidato, que son más o menos como unos 10,000 pesos. Entonces, representa una inversión, repito. 2, para fines colectivos, o sea, que no solamente sean sus beneficios personales, sino para fines colectivos. La investigación también representará, repito, bajar recursos. Les comentaba de la convocatoria. Para la parte operativa se ofertaba hasta 1,000,000 de pesos. El médico que fuera operativo y que quisiera estar en la convocatoria. No han dado resultados, pero es importante tener conocimiento de estas convocatorias porque ustedes pueden bajar recursos a sus hospitales y que esto permita a lo mejor ir pidiendo, no sé, equipo de cómputo, que vayan pidiendo equipo para adquirir este tipo de programas estadísticos, equipo para pagar monitores clínicos. Un monitor clínico es aquel que va a estarles haciendo su base de datos. Ustedes tendrán que decirle cómo. Les haga todo llevar la parte como de toda la logística de la base de datos y bueno, ya después se dediquen única y exclusivamente al análisis estadístico para congresos y para publicaciones. Entonces, es muy importante que, yo repito, todo lo vean como una cuestión de una inversión. Muchas veces esto no lo sabemos y a veces no tampoco nos lo transmiten y esto es importante transmitirlo, porque finalmente a veces es cuando le perdemos el gusto a la investigación o cuando no nos es llamativo. Pero imagínense una beca de 19,000 pesos, pues es como si tuviera otro trabajo, ¿no? Prácticamente. Entonces, híjole, yo sí les diría o les recomendaría que hagan el esfuerzo por adquirir un programa de este tipo. No conozco otro programa, doctor, pero hay gente habilidosa y que pues les puede como ayudar un poco hacia adquirir estos programas. Hay algunos que son gratuitos por algún tiempo, pero pues sí dense a la tarea a lo mejor de una buena cooperación para adquirir como sus primeras cosas y después, pues que dentro de las mismas convocatorias pueda salir dinero para eso. Gracias, doctor. ¿Alguien de las personas que está en línea tiene alguna pregunta? Acá tenemos otra pregunta, doctor. Hola, doctor, muy buen día. Disculpe, leía básicamente que para capturar los datos recomiendan como que hay una página especial para capturarlos y evitar los errores en la captura, como una pantalla de captura.
¿Usted recomienda eso? Híjole, bueno, yo soy muy a la antigüita y a lo mejor yo manejo programas muchísimo más, ¿cómo decirle? A lo mejor ya quienes nos dedicamos a la investigación manejamos programas un poco más complejos. Déjeme, bueno, si tienen 2 minutitos, les comparto unas herramientas. Es que nosotros nos vamos ya a formas un poquito más complejas de elaboración de esto. Entonces, déjenme buscar nada más el documento. Por ejemplo. Voy a abrir uno nada más, así muy rapidote, para que vean a lo mejor la forma en la que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos en programas diferentes. Este es un programa que se llama Access y este nos permite el llenado electrónico. Es que este no me lo abrió déjenme ver si lo puedo abrir para que lo vean. Es que este lo puedo abrir en el otro. Bueno, no, es que lo tengo que abrir en Acrobat Read, que es para poderlo editar. Pero básicamente esto lo puedo yo llenar, lo lleno en la computadora. Entonces, el llenado de datos que nosotros realizamos o las bases de datos que nosotros realizamos, más bien nos basamos en programas de este tipo. Una licencia de un programa de estos, que es un programa Access, cuesta más o menos unos 400,000 pesos. Esto pues obviamente es financiado y pues obviamente el competir le permite a uno adquirir programas de este tipo que por supuesto van a ser muchísimo más confiables. Esto yo lo lleno, después se lo paso al ingeniero, que es el que tiene el programa, y él me lo manda en Excel, ya completo, o sea, ya transcrita toda la información. Toda la información que se va poniendo aquí, me la mandan ya establecida. Todo esto tiene un código. Este código pues ya no lo va mandando y es la forma en la que pues nosotros vamos teniendo pues como toda esa información, ¿no? Entonces, pues yo le pudiera decir que más bien la forma en la que nosotros capturamos la información, o al menos hablo a título personal, es por medio de este tipo de programas. Pero no conozco los programas que usted me menciona. A lo mejor no los conozco porque no me he visto en la necesidad de utilizarlos porque uso a lo mejor programas un poquito más complejos que sí me permiten tener más seguridad en la información que yo estoy capturando y por supuesto esta información que yo capturo pues es muy, muy precisa, ¿no? Sí, doctor, lo que estábamos revisando el tema y justamente era en cuestión de la captura de la información. Mencionaban de que probablemente se tenían incluso que revisar por una segunda persona la captura de los datos, hacer como que 2 capturas y hacer la comparación para evitar justamente el error durante la captura. Y la otra mencionaban así como esa página de captura, pero me imaginé como un programa C que mete uno la información y se traslada a otro, pero la verdad me estoy imaginando porque tampoco la conozco. Ya. Sí, normalmente se hacen auditorías de bases de datos y tiene que haber una diferencia de menos del 5% de la información que se tiene y de la información que se audita. Si hay más de ese 5%, la base de datos no es confiable. Y en el contexto de los programas, repito, pues ahí sí, ay, ya va a morir mi batería. Espero que no muera mucho. Bueno, si me desconecto es por mi batería. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Hola, doctor. Nuevamente soy yo. Hola, hola. Don Hola. Mario. Oye, mira, pues como bien comentas, hay distintos programas para el análisis de la información. Pero bueno, aquí lo importante es, no sé, ¿tienes alguno en especial? ¿O hay alguna característica de cada uno de los programas? Pues lo que les comentaba, ¿no? Aquí es como cuando uno pone un catéter, ¿no? Un catéter central. O sea, ponlo la técnica que domines, ¿no? En este caso yo domino el programa SPSS y es con el que estoy familiarizado y es el que domino. Sé manejar Stata, sé manejar R,
pero en lo personal no es el programa que domino y opto por siempre el SPSS, ¿no? Es como cuando, repito, ponen un catéter central, a mí no me gusta el subclavio, me gusta siempre el yugular medio, digo posterior, no me gusta mucho el medio, no lo domino, siempre acceso posterior, ¿no? Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, nos vamos al programa que más dominamos, dominen uno, R, Stata, SPSS, pero domínenlo. Yo domino el SPSS y es el que me gusta y es el que recomiendo, finalmente es el que domino y conozco, pero pues ahí sí habría la posibilidad de que ustedes puedan dominar algún otro y por supuesto también ser útil. Algunos programas que les vamos a pasar, si no los tienen, se los, al término de las clases, si quieren, se los pasamos, que los tengan. Acá, acá. Y ahí te ves. Ahí te ves. Acá. Ya, listo. Pues, ¿dudas, doctores? Pues esto es práctica, ¿no? Finalmente, como bien comenta el doctor, primero hay que tener una buena base de datos, ser muy ordenado, porque, bueno, de hecho nos conocimos el doctor y un servidor con una base de datos que estábamos analizando y estaba incompleta esa base de datos, ¿no? Así nos conocimos. Y bueno, pues ya con las correcciones que se hicieron, las reglas que ya les acaba de comentar, el doctor pues ojalá y las lleven a su práctica en sus trabajos y que pues ya el programa, ya cuando tengan su base de datos bien establecida en Excel, ya va a ser más fácil copiar y pegar, o bueno, exportar, como bien lo hizo el doctor a través del programa SPSS, se abre la carpeta y se exportan los datos, como ustedes gusten, pero siempre una buena base de datos. Ok. La pregunta del chat. ¿Hay una pregunta en el chat? Hay una pregunta en el chat, doctor. Dice, Ok, lo del EpiInfo, pues sí nos ayuda, por supuesto, pero repito, el programa EpiInfo nos ayuda mucho para hacer cálculos de tamaño de muestra, para hacer algunos análisis muy cortos de tablas de contingencia de 2x2, que es la tabla de contingencia más simple. Sin embargo, hay que irse a programas más especializados, SPSS, Stata, R, hay que utilizarlos un poquito más. Es sencillo, de verdad creen, es muy sencillo. Ya después cuando uno los domina es muy sencillo, como todo en la vida, creo yo. Pero EpiInfo nos ayuda para algunas cosas, pero no es el grueso. O sea, la finalidad es adquirir ya un programa un poquito más en forma para hacer ya los análisis más completos. Porque nosotros no tenemos ese programa. Disculpe, doctor, ¿alguna otra recomendación que nos dé para la captura de los datos, considerando que, bueno, tenemos médicos residentes que están también incursionando en estas áreas y nosotros que vamos a llevar esta información, ¿qué recomendación le podríamos dar? Que la captura de la información sea diaria, que hagan trabajos prospectivos, intenten hacer un retrospectivo y nos vamos a dar cuenta de lo mal organizado que somos como médicos al momento de generar información. No ponemos los datos, no le damos la importancia a una nota médica y por supuesto que al momento de nosotros querer capturar la información hay muchos datos faltantes. Entonces, la recomendación es establezcan muy bien su Excel con sus variables o su Word con sus variables y hagan una captura prospectiva diaria. Eso sería lo recomendable. Si quieren hacer un trabajo de tesis en una semana o en 2 semanas siguiéndose al archivo, híjole, no va a ser fidedigna la información. El día a día, o sea, si tienen muy bien establecido, no sé, agarrar y decir, voy a ingresar todo aquel paciente que requiera terapia de reemplazo renal con diálisis o hemodiálisis, entonces tiene que ser diario. Créanme que es lo más preciso. Esa sería
creo que mi principal recomendación, que tiene que ser un trabajo de diario y darnos a la tarea de que en realidad la información que ponemos en las notas médicas a veces resulta ser muy escueta y no es falta de capacidad, simplemente creo que la parte operativa nos abruma. Yo estuve en la parte operativa muchos años y nos abruma. O sea, queremos acabar nuestros pendientes, vemos el paciente y lo último que se atiende es una nota médica, la cual no necesariamente refleja toda la información que a lo mejor quisiéramos si partimos para la cuestión de investigación. Entonces, es mejor el día a día y algo prospectivo. Incluso que algo que también me comentaste en su momento es hasta en la fecha de nacimiento, porque ponemos edad, pero si vamos a continuar con el trabajo, mejor colocamos fecha de nacimiento. Digo, es algo tan simple que no hacemos. Eso es una recomendación que alguna vez me comentaste. Muere mi batería, ¿eh? Perdón si me desconecto, pero está muriendo mi batería. No, pues básicamente eso, doctor, ya para que despidas a lo mejor, ya te vamos a dar las gracias. No, ¿de qué? Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron también en línea. Nos vemos el día de mañana, por favor. Buenas tardes. Gracias, doctora. Adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Buenas tardes.